Vale, es que ya está grabando. Muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta, ¿es por qué haces cine? Pues supongo que porque me gusta. O sea, es una pregunta peligrosa, ¿no? Porque se puede contestar escuetamente y entonces pareces como muy estirado, ¿no? Me gusta, o puedes extenderte tanto que toda la entrevista sería para contestar a esta pregunta, ¿no? Pero bueno, hay montones de razones, pero la fundamental es que te gusta el cine. Yo nunca me he creído mucho, aun respetándolo, pero a distancia, ¿no? Nunca me he creído mucho hacer cine porque uno tiene más o menos conciencia de que el cine es un arma magnífica para expresar ciertas ideas con las que abrir las conciencias de los demás. Pues, porque si tú no tuvieras la necesidad personal de contarlo, de explicarlo, si a ti no te gustara, pues probablemente no lo harías, ¿no? Cosa distinta es que luego, además de que tú haces cine porque te gusta, porque te satisface, porque te llenas, es una manera, supongo que egoísta de plantearlo, luego desde ese egoísmo pues puedes hacer cosas que pueden hacer pues algunas personas que conecten contigo, pues digamos ser estimulantes para ciertas ideas, para ciertas emociones, para ciertas visiones del mundo, de la vida, de la sociedad, ¿no? Y me imagino que también, lamentablemente, para los que no les guste, les puedes hacer aburrirse, pero en general yo creo que todo aquel que no conteste que hace cine porque le guste empieza ya, digamos, no diciendo toda la verdad, al menos, ¿no? Después de hacer Barcelona a la mente, por ejemplo, ahora ¿cómo miras? ¿Cómo ves Barcelona a la mente? Pues ahora me resulta muy difícil porque yo aquí tengo que decir que soy muy vulgar en el sentido de que esto que dicen muchos cineastas yo lo comparto, es decir, una vez que acabo la película prácticamente ya no la vuelvo a ver, pero es natural, la has visto tantas veces para arriba y para abajo mientras la trabajas, la montas, la sonorizas, haces las mezclas, etalonas, que al final quedas como ahito, harto de ver esa película y además nunca tienes la distancia suficiente para ver la película. Supongo que, digamos, con la perspectiva del tiempo que ha pasado, pues la veo como una película, del recuerdo que tengo de ella, pues una película que fuerza a buscar en algunas direcciones ciertas cosas que probablemente hoy también suscribiría, pero me imagino que a una distancia muy amplia de lo que hoy me satisfaría personalmente, ¿no? No sé cómo plantearlo, quiero decir que fue un intento también para mí pues, de búsqueda de ciertas ideas cinematográficas, de plantearme ciertas cosas en el cine, pero no sé si los resultados se corresponden exactamente con lo que a mí me gustaría que se correspondieran. Ya te digo que hace tantísimo tiempo que no la veo prácticamente desde el momento que acabé la película, y eso fue en el año 90, como para acordarme. Hay montones de cosas que no recuerdo, ¿no? A veces pues los alumnos que han visto la película o gente que me hace comentarios sobre ella y bueno, pues no sé muy bien qué decir. O sea, me acuerdo de algunos planos y me acuerdo de cosas, evidentemente, no puedo decir, oye, es que no me acuerdo de nada, no, o sea, de cosas me acuerdo, pero no con tanta, digamos, con tanta precisión como para saber si me encuentro satisfecho a día de hoy o no. Sí que sé decirte un poco la impresión que tuve en aquella época, y en aquella época, pues honestamente pensaba que la película pues reflejaba no más allá del 30-35% de lo que yo quería que fuera, ¿no? Pero a veces me sorprendió en aquel momento comentarios, digamos, muy duros con ciertas cosas de la película que a mí eran las que más me satisfacían, y paradójicamente al revés también comentarios así muy elogiosos que me parecían exagerados y desmedidos sobre cosas que yo consideraba que no estaban conseguidas, ¿no? Y estas cosas, pues bueno, siempre te desorientan un poco, pero por otra parte es natural, porque tú lo haces desde una perspectiva y los espectadores lo ven desde otra. Y luego está la cuestión de, no es solo en esa película, en todas las películas de cualquier cineasta, ¿no? A veces se tiende a mitificar mucho la opinión de un espectador, la opinión de un espectador es muy valiosa para él y para las personas que le quieren, pero es decir, yo mismo como espectador he visto películas que me han gustado y que si hubiera tenido que hablar de ellas en ese momento hubiera dicho maravillas,
y al cabo de 2 o 3 años las he vuelto a ver y me ha parecido que ya no eran tan buenas, ¿no? Ya me parecía como que me había dejado deslumbrar o impresionar por ciertos aspectos, ¿no? Y viceversa, hay películas que a lo mejor un día las ves, pero no es porque no sepas más o menos o aprendas más, sino porque no tienes el estado de ánimo adecuado, porque te duele la cabeza, porque estás preocupado por otras cuestiones, porque la ves y ese día tienes sueño. Entonces, claro, la película siempre es la misma, pero tú siempre la ves en estados de ánimo diferentes, en momentos de tu vida diferentes. Por ejemplo, es una cosa muy normal. Por ejemplo, cuando tú ves un western de los años 40, después de mucho tiempo sin ver un western, y el western tiene un mínimo nivel bueno, el western casi te parece extraordinario. Pero si de repente decides que pues voy a ver muchos westerns seguidos y vuelves a ver ese mismo western, a lo mejor ya no te parece tan extraordinario, porque tu experiencia ya empieza a estar un poco ahíta o cansada de ver tantas películas que marcan un poco los mismos parámetros, etcétera, y solo la joya muy excepcional, si tú estás en unas condiciones aceptables para ver una película, y vuelvo a remitirme a lo que te he dicho, ¿no? Todos hemos visto películas en momentos de preocupación, en momentos de tensión, en momentos de felicidad, en momentos en los que te han subido el sueldo o en los que te han despedido, ¿entiendes? Entonces, claro, la materia que te ofrecen siempre es la misma, pero el recipiente que recibe esa materia no siempre somos los mismos y va cambiando un poco. Entonces, para saber exactamente el valor de una película, no basta con una opinión mía o tuya o de cualquier persona que vaya a ver la película y se arrogue el hecho de que esa película es buena o mala. No, esa película le gusta o no le gusta en ese momento en concreto. Para poder saber algo más a fondo de las películas necesitaríamos, y eso es un poco lo que hacemos cuando hacemos análisis a fondo, por ejemplo en la escuela, en otros sitios, pues estudiar la película, estudiar los planos, estudiar los encuadres, los ángulos de cámara, la luz, el porqué de cada corte de montaje, de cada sonido, y dedicarle un tiempo y volverla a ver y contrastarla hasta que tienes más o menos la seguridad de que lo que estás diciendo no es fruto de un momento, porque en un análisis que se desarrolla a lo largo de varios días, incluso de varias semanas o incluso en algunas películas de meses, pues pasas por distintas fases, ¿no? Y lo haces distintos días y con distintos estados de ánimo, entonces el resultado es más óptimo, se acerca más probablemente a lo que es una visión verdadera de la película. Pero claro, normalmente los espectadores vemos la película una vez y no la volvemos a ver, y si nos gusta mucho la volvemos a ver otra vez, y a veces una que no nos gusta porque tenemos algún compromiso familiar o de amigos volvemos a verla, ¿no? Pero poco más, ¿no? Así que nos hacemos una visión un poco superficial de lo que son las películas en realidad, ¿no? ¿El origen del proyecto de Transeúntes era el que después ha surgido o fue apareciendo? Bueno, a ver, digamos que yo tenía muy claro lo que quería conseguir. Lo que no tenía claro era cómo conseguirlo. Es decir, tenía algunas ideas de por dónde podía ir, pero la propia película era una búsqueda, digamos, de los objetivos planteados. Como tenía muy claros y muy definidos los objetivos, pues todo aquello que iba haciendo, pues enseguida cuando lo veía y lo trabajaba me daba cuenta si se amoldaba o no se adecuaba a los objetivos previstos, ¿no? Y bueno, la propia película, como creo que esto pasa siempre, ¿no? Pero bueno, sobre todo si una película se extiende tanto en el tiempo, va determinando un poco sus distintos ritmos y sus distintos pulsos, pero creo que hay que tener muy claro a dónde vas, porque si no lo único que haces es deambular y perderte, ¿no? Es decir, el mito este que a veces ocurre también de hacer una película como una búsqueda absoluta, ya veré dónde me lleva sin saber un poco dónde quieres ir, pues igual a otros les sirve, a mí personalmente me parece una pérdida de tiempo, porque, es decir, yo en eso soy muy bresoniano, ¿no? Bresson decía una frase memorable para mí, entre las muchas memorables que dijo, creo mucho en el trabajo intuitivo, decía, pero en el trabajo intuitivo que va precedido de una ardua reflexión. De que si tú te das un marco muy férreo, sabes muy bien cuáles son tus objetivos, dentro de ese marco tú puedes dejar que todo fluya. Entonces funciona lo que también otro gran cineasta, Rossellini, llamaba el concepto de disponibilidad, ¿no? Estar abierto para cualquier contingencia, para cualquier cosa que no habías previsto, que puedes aprovechar, o incluso pues para cosas que habías previsto y tenías muy claro, pero que en el fondo pues cuando las pones visualmente te das cuenta que no funcionan, y hay que estar disponible, abierto para cambiarlo, pero sabiendo
que tienes un barco y que quieres conseguir una cosa, ¿no? Es como un problema, tú tienes un problema y tienes que resolverlo, sabes que tienes que resolver ese problema, intentas resolverlo de una manera y a lo mejor es la adecuada desde el principio, pero a veces no, tendrás que enfocar el problema de otra manera, contar con otros colaboradores, mirar otra manera de llegar a buen puerto, pero al final lo que tú haces es resolver el problema o fracasar en la resolución del problema. Puedes cambiar las herramientas, puedes cambiar los caminos, los medios para llegar a la solución, pero la solución es la que buscas, ¿no? Eres una persona de León, si no me equivoco. Bueno, nací en un pueblecito de León, pero nunca he creído mucho en las patrias ni en los... ¿Has llegado a Barcelona? Sí. O sea, tu visión de Barcelona, tanto en Barcelona la ven como en Transeúntes, parece que la Barcelona oficial ha ido por un camino y tu visión de Barcelona ha ido por otro camino. Pues sí, supongo que es así, pero creo que debería ser así, ¿no? Y sin pretender ni creer que mi visión de Barcelona es la correcta, la real y la única verdadera posible, ¿no? Pero me parece que ha de ser así, que ha de ser necesariamente crítica además, ¿no? No exactamente contra nada ni contra nadie, me refiero a ningún partido político, ninguna visión política, pero creo que para hacer elogios y maravillas y bondades de una ciudad ya están los departamentos de promoción de los ayuntamientos, ¿no? Y que su papel, aparte de arreglar la ciudad, ¿no? La mía es tener una mirada, pues lógicamente, otra cosa me parecería obscena, una mirada crítica sobre el mundo en el que vivo y al que conozco, porque claro, Barcelona es mi ciudad, es en la que yo he crecido y en la que yo me he movido siempre, y la ciudad a la que quiero, pero eso no me quita tener una visión muy crítica de muchas cosas que hay en la ciudad y son sobre todo las que he tratado de plasmar en Transeúntes, ¿no? Es curioso que la película arranca en el 93, si no recuerdo Sí. mal. Sí, la película se desarrolla desde más o menos septiembre del 93 a septiembre-octubre del 94. Era un momento de crisis bastante fuerte. Ahora la película se estrena, estamos en un momento, parece, de crisis eterna que nunca se va a terminar. Yo en ese concepto me acordaba mucho de Underground de Kusturica, que se encerraban en una casa durante la Segunda Guerra Mundial por miedo y cuando vuelven a salir hay otra guerra completamente diferente. Es como si los problemas cambiasen, pero siempre están ahí. Bueno, sí, una de las cosas que más me ha, digamos, la palabra es un poco confusa, ¿no? Porque decir gratificado y decir luego lo que me ha... porque parece que no deba decirse, pero bueno, me ha gratificado el hecho de que muchas personas, y no solo aquí en Barcelona, ¿no? Si en Buenos Aires o en Sevilla, gente que no conoce, ¿no? En Madrid, pueden conocer la historia de Barcelona, pero no la ciudad, y sobre todo si son de otro país, que les resultaba sorprendente lo que estaba pasando los extranjeros en España en la actualidad, que fuera tan bien reflejado desde los años 90, ¿no? O desde el año 93-94, que es teóricamente cuando pasa la película. Pero es natural, es lo que tú has marcado, al acabar el año 92, el año de España, con la Expo, los Juegos Olímpicos, la capitalidad cultural de Madrid, pues hubo una crisis enorme y aunque no fue tan grande como la que hoy hemos tenido y seguimos padeciendo, pues fue también muy importante, ¿no? Entonces, cambia lo externo, pero los problemas esenciales de las personas son siempre los mismos, ¿no? Las mismas angustias, la misma miseria, los mismos problemas sociales, las mismas desigualdades, ¿no? Y al mismo tiempo las mismas ilusiones y las mismas exaltaciones, ¿no? Es decir, hoy pues no nos comunicamos por las cosas que nos comunicábamos antes. Hoy utilizamos el WhatsApp, a lo mejor, entonces no había. Hace tiempo pues te llamabas por teléfono o yo qué sé, por decir algo, hacías señales de humo como los apaches, ¿no? Pero realmente el problema es la comunicación o la incomunicación, no exactamente el medio en cómo lo haces. Cambian los coches, cambian las modas, ¿no? Pero las sociedades en este caso son, digamos, cíclicamente intercambiables, ¿no? Entonces me parece que si una persona se acerca de la manera más honesta posible a reflejar la realidad de un tiempo determinado, cualquier persona de mucho tiempo después puede asumirlo y sentirlo como propio. Le pongo un ejemplo, es decir, cuando yo veo una película, yo qué sé, de los años 20, tipo La multitud de Kim Vidor, o de los años 40, ¿no? Tipo Alemania año cero de Rossellini, o no sé, otras películas de los años 60, pues es que las siento muy mías, las siento, evidentemente no pasan exactamente las mismas cosas y del mismo modo que entonces,
pero la esencia, el alma de esos personajes, la vida de esas personas no me son para nada ajenas, me son totalmente próximas, soy uno mismo con ellas, o sea, las entiendo hasta la entraña más profunda de la película, ¿no? Y hablar de algo de ahora, mediante una forma muy pionera, muy como el cine mudo, como hacían los Eisenstein o Bertov o Ruttmann, la manera de exponer la ciudad con múltiples ventanas, que eso también es algo que hacemos cuando hacemos por internet, abrimos constantes ventanas. O sea, es como si... Bueno, eso tiene que ver con un concepto que es que es múltiple. Es difícil resumirlo en un solo aspecto, ¿no? Te podría decir varios, y no, tú en cuanto veas que yo me extiendo demasiado me dices que pare y yo paro, ¿no? Porque tiendo a apasionarme a la hora de explicar las cosas. Uno de ellos, ya que hablas de esos cineastas, que para mí han estado ahí, les conozco y les admiro y les amo, no todos del mismo modo, ¿no? pero sí, pero que no han sido una referencia directa, es decir, es más metodológica que constructiva. Metodológica en el sentido que utilizaban las fases superpuestas de rodaje, de montaje, y paraban y volvían a rodar y volvían a montar para verlo, pero no son una influencia directa. Y desde esa perspectiva lo explico pues en el sentido claro que está eso y muchísimo más, porque todo lo que yo he visto, lo que he vivido, forma parte de mí, de algún modo lo he metabolizado y sale al exterior, ¿no? Igual que si tú tienes una relación pues desde que eres pequeño con tus padres, tus hermanos o tus amigos, y luego pues tienes novias o novios y vas viviendo, pues claro, todo lo que vives con las personas te va influyendo de algún modo, y eso pues claro, es tu personalidad. Entonces mi personalidad, para alguien que vive tan cerca del cine como yo, que ha visto tanto cine en el sentido de que me he dedicado yo desde adolescente y que mi profesión diaria es de docente cinematográfico y que tengo que hacer análisis y exponerlos ante los alumnos de nuevas generaciones que se van adentrando en esos mundos, pues algo, ¿cómo no va a salir? Pero no es una cosa que busques para hacer una cita o algo, ¿no? Pero tiene que ver con otro concepto que para mí es más importante, que es, por una parte, la idea de la revolución y por otra parte la idea de la democracia. Voy a ver si soy capaz de explicarlo bien esto. Uno de los personajes que está siempre está muy revolucionario, está cantando la internacional. Bueno, sí, es que cambia de Dios, digamos, cambia la religión por unos dioses políticos, filosóficos, aunque los resultados son igualmente nefastos, ¿no? Pero no, te decía que el concepto verdaderamente revolucionario a veces no se entiende muy bien. Una revolución significa una vuelta completa, volver al origen. Y entonces, quiero decir que cuando uno empieza la historia del cine, imagínate, pongamos, ya que estamos en Barcelona, en la Plaza de Cataluña. En la Plaza de Cataluña se abre una calle importantísima para todo el que conozca Barcelona, que son las Ramblas. Y el cine parte de la Plaza de Cataluña y se introduce por las Ramblas. Llega a Canaletas, baja a Puerta Ferrisa, llega al Liceo, llega a Colón y llega al Mar, ¿no? Ahora estamos por ahí. Pero el cine podría haber sido otra cosa. El cine podría haber salido de la Plaza de Cataluña y haber empezado a subir por Paseo de Gracia y llegado a la Diagonal y al barrio de Gracia, o podría haber tirado por Pelayo y llegar a Gran Vía. Entonces, claro, el problema es que una vez que la evolución está puesta en marcha, a veces es muy difícil romper esa evolución, pero revolución de verdad significa volver a completar la vuelta y entonces ir en otra dirección. Creo que en el año 63 lo expresó muy bien Godard en una película llamada Le Mépris, El desprecio, donde le hace decir a uno de esos personajes: creo que deberíamos volver a los tiempos de Griffith y de Chaplin, de los artistas unidos, implicando con eso que eso era la verdadera necesidad de tener una mirada, digamos, descontaminada de toda la evolución. El cine ha evolucionado y ha dado lugar a obras maravillosas que yo admiro y quiero y amaré toda mi vida, pero no quiero hacer lo que ellos han hecho, porque lo máximo que conseguiría sería hacer una pálida copia de eso, y ¿quién quiere la copia teniendo el original, ¿no? Por otra parte, te he dicho, además del concepto de revolución, es decir, volver yo donde se situaron pues los más grandes creadores, para ver cómo me puedo yo enfrentar a ello, como cualquier persona. Está la otra cuestión que te decía de un concepto democrático del cine, ¿no?
Es decir, la cuestión de que la mayor parte de las películas son muy aristocráticas, al menos en un sentido estrictamente argumental, ¿no? Por lo menos en eso, en el sentido de que se tratan o se centran sobre uno o dos personajes y todo el resto de personajes son más o menos meros comparsas que orbitan alrededor de esos personajes. Pues es una manera de hacer cine que, como te he dicho, ha dado resultados maravillosos, pero a mí me parecía que había que abrirlo más, ¿no? Y aunque se han hecho algunas películas que se llaman corales, pues claro, a veces cuando te encuentras con una película que te dicen coral, pues tiene 12 personajes, 14 personajes, o sea, poca coralidad me parece, ¿no? Entonces yo quería abrirlo a más, ¿no? Y quería abrirlo no solo a montones de personajes o transeúntes que pasan por la calle, algunos que dicen una palabra, otros que solo miran y con una mirada tratan de expresar algo, hacen un gesto, o alguien que está en un banco dormido, sino también a los objetos y a las cosas, ¿no? A los neones, a los luminosos, a los anuncios publicitarios, a un charco en la calle, a una colilla tirada, es decir, todo lo que puede abarcar la mirada de una persona en una ciudad, ¿no? Que es múltiple, caleidoscópico, cambiante. Eso es el motor que a mí me movía, la ciudad como, digamos, como gran motor de ese caleidoscopio, y por lo tanto el intento era reflejar de algún modo una idea del caos, ¿no? Entonces, esas películas que tú has citado al principio no tratan estrictamente de eso, ni Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, ni El hombre de la cámara, aunque son películas que yo admiro muchísimo, ¿no? Y lo que sí que tienen es, digamos, el material de montaje como muy vertebrador digamos, de lo que es la construcción de la idea, más allá de lo que es estrictamente la puesta en escena de por qué una composición o una luz, ¿no? Sino que casi toda la pulsión creativa está en la colisión de los planos, en el choque de las ideas que se producen en la mente del espectador cuando las ve. Y bueno, pues he tratado de recuperar esa herramienta, ¿no? Que de todas maneras no se ha abandonado nunca, siempre ha habido algunas personas a lo largo de la historia del cine pues que lo han intentado llevar adelante, y yo, bueno, pues yo formo parte de esa tradición también, ¿no? Porque yo he escuchado algunas reseñas que han hecho de la película o críticas que amplían el concepto con el cine experimental. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, el tema del cine experimental es un poco de doble filo, ¿no? Por una parte, cuando te dicen que tu película es experimental en el sentido de que te quieren decir pues que buscas caminos nuevos, de que innovas, etcétera, pues claro, es difícil responder que no, porque lo sientes como un halago, y eso, bueno, por una parte todo halago es peligroso, ¿no? Pero claro, parece que es una persona que te está diciendo pues una parte de verdad de lo que has hecho, porque yo no quería hacer una película. O sea, yo quería que el espectador se enfrentara a una película que tuviera la sensación de que básicamente no ha visto nunca. Bueno, aunque haya cosas que le pueden recordar, pero es que viendo una película siempre te acuerdas de cosas de todo, ¿no? O por lo menos que fuera una experiencia muy poco común o muy poco usual, ¿no? Y desde esa perspectiva, si eso es experimental, me siento reflejado en eso. Pero por otra parte, y este es el doble filo, experimental parece que se asocia muchísimas veces, y desde luego en los últimos tiempos cada vez con más frecuencia, a una especie de gueto de francotiradores que hacen cine solo para una élite que solo van a comprender ellos, y no, yo creo que Transeúntes no es así, ni nace con vocación de ser así, y honestamente creo que no es así. Y además, pues al principio solo tenía mi esperanza en que no fuera así, ¿no? Pero después ya de muchos pases de la película y de muchas, digamos, conversaciones, porque, bueno, en las películas, pues a veces, ya sabes, en los festivales sobre todo tienes que hacer los Q&A estos del final, responder a preguntas, y mucha gente que se ha dirigido a mí en los pases en Barcelona o en Madrid que hemos hecho, pues me han dicho que la han entendido y que la han seguido, y que no es una cosa hermética que no entienda a nadie, sino que al contrario, que pues les parece que es diferente, pero que al mismo tiempo no hay ningún problema para poder entenderla. Y bueno, pues a mí me parece que eso es, lo siento como un halago también, ¿no? Pero es un poco la idea que yo manejaba, es decir, yo no entiendo por qué lo nuevo siempre tiene que ser bueno. Y tampoco entiendo por qué lo nuevo tiene que ser tan extraño que no lo conozca nadie o que no lo sepa ver nadie. Quiero decir que nuevo fue Griffith, y nuevo fue Chaplin, y Hitchcock, que tiene un estilo que hoy todo el mundo ha copiado en su momento, o lo han copiado mucho, lo siguen copiando mucho. Él fue muy original. Los que no fueron originales fueron los que le copiaron. Y Godard ha sido nuevo.
¿entendéis? Y sigue siendo nuevo. Entonces, claro, lo que pasa es que hay distintos modos de novedad. Pero tú tienes que hacer un cine que sobre todo sientas que representa tu visión, tu momento, tu estado, ¿no? Y el de tu entorno y el de tu mundo. Y a partir de ahí, pues supongo que para algunas personas es más algo, lo que sea, y para otras menos. Pero mi vocación nunca es de estar en una especie de garito elitista en el que no puede entrar nada más que unos pocos elegidos, ¿no? No, es al contrario. Y además, pues no tengo miedo a percibir eso, porque yo modestamente conozco muy a fondo la historia del cine, he dedicado décadas de mi vida, conozco a los grandes cineastas, de verdad, he estudiado su estilo y sé que nadie nació con vocación de que no le entendieran nadie, aunque algunos son más difíciles para un público de su época, porque depende en qué épocas las corrientes van para un lado o para otro, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, es decir, cuando Jean-Luc Godard hace películas en los años 60, algunas, bueno, todas aparte me parecían que eran extraordinarias, era lo que se consideraba la vanguardia más avanzada. Mucha gente le resultaba difíciles o imposibles de ver esas películas. 20 años después todo el mundo las comprendía, afortunadamente, lo que quería decir que iba por delante de su tiempo, ¿no? Pero ahora, curiosamente, cuando Godard hace películas en la actualidad y las del siglo XXI, que mucha gente dice que no se entienden, a mí me parecen muy sencillas de entender, te ponen como ejemplo a qué bueno era Godard en los años aquellos de vivir su vida, de al final de la escapada, pues en aquella época también decían que era muy difícil, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que, bueno, siempre hay espectadores también más abiertos y más cerrados, o gente más inquieta y menos inquieta, pero en términos generales yo creo que los espectadores, si nos tratan con respeto, somos lo suficientemente capaces de entender cualquier cosa, ¿no? Claro que algunas cosas nos pueden costar más al principio, fruto de que no estamos acostumbrados a un lenguaje determinado, ¿no? Es como si vas a, yo qué sé, si vas yo qué sé, a la República Checa y no hablas checo, pues al principio no entiendes nada, pero eso no quiere decir que lo que digan no tenga sentido. Es decir, si vives mínimamente un tiempo en la República Checa, aprendes a hablar checo y a comunicarte de un modo normal, y ya te parece que el lenguaje que usan los checos no es nada raro, ni nada imposible, ni nada hermético. ¿Y cuándo decides que se ha terminado de filmar y empiezas a montar? ¿O el montaje era...? No, el montaje fue... A ver, la película, como te he dicho, es sobre una idea motor de lo caleidoscópico, de la mezcla, ¿no? De lo efímero, de lo que cambia, de lo que se superpone. Entonces me parecía que el método más correcto para hacer la película era superponer también los procesos. Hacíamos una pequeña parte de guión, rodábamos y la montábamos. Y a partir de que se montaba eso, decidíamos qué personajes merecía la pena darle otra salida, o cuál ya no, o incluso si eliminábamos uno, hacíamos otra pequeña parte, la volvíamos a rodar y la volvíamos a montar, ¿no? Con el paso del tiempo esto se fue haciendo más desarrollado, y por ejemplo, pues yo qué sé, en el año 2003 o en el 2006, pues a lo mejor estábamos rodando una cosa que iba a mezclar con algo rodado en 1995 en la misma secuencia, y una vez que mezclabas eso en el montaje en el 2006, te daba bien para escribir una pequeña historia que tenía que venir justo antes de esa o justo después, ¿no? Y la rodabas a lo mejor en el 2008 todavía, con lo cual se fueron superponiendo todos los procesos, que era la forma, creía yo, más adecuada a hacer algo que buscaba esa expresión de la mezcla, ¿no? Y mientras yo sentí que eso iba creciendo, iba desarrollando, pues bueno, la gente, pues hombre, sobre todo los que te conocían, y mucha gente había oído hablar del proyecto, porque ha trabajado una cantidad de técnicos y de actores enorme, pues te decía, bueno, pero tú vas a acabar transeúntes alguna vez, ¿o no? Yo, la verdad es que no sé por qué en el cine tiene que ser así, sé que es así, ¿no? Pero desde un punto de vista creativo, ya sé que también hay una cuestión industrial que es más compleja y más contraria a esto, ¿no? Pero desde un punto de vista creativo, pues yo estaba tranquilo, es decir, pensaba, por ejemplo, Flaubert tardó 25 años en escribir La educación sentimental, y es una obra descomunal. Bueno, conozco en todos los campos artísticos, conozco obras que se han tardado, bueno, hablemos de las catedrales góticas, que se tardaban siglos en hacer, ¿no? Entonces cada uno tiene sus tiempos. Yo no es que crea que se hayan de hacer así las películas, es como yo sentía que tenía que hacer esta película en concreto. Pero es verdad que en el último año y medio yo sentía como que ya no podía aportarle mucho a la película, ¿no? Ya desde hace 3 años fue remitiendo y ya la tenía bastante cerrada, y veía que creía yo que no podía mejorar nada ni aportar nada, salvo algunas cosas. Así que
Estaba ya el último año y medio, de hecho, dándole vueltas, y la decisión final es muy prosaica, probablemente muy decepcionante para alguien que lo escuche, ¿no? Pero la productora de la película, María José García, decidió, sin contar conmigo, una de las últimas montajes que había, ya muy avanzado y cerrado, mandarlo al Baficia, al Festival de Buenos Aires, que seleccionó la película para su sección oficial, y entonces, bueno, era como, venga, hay que acabarla ya. Entonces, pues nos dio tiempo a hacer la mezcla final, que ya estaba prácticamente toda hecha, pero bueno, ajustarla y tal, y a darle los últimos retoques a lo que es el tema de talonaje, y copia directamente para él. De hecho, la copia es de principios de abril, y el estreno mundial de la película fue en Buenos Aires, pues no sé, no me acuerdo exactamente, pero vamos, hacia el 20 de abril aproximadamente, sobre el 20 y algo de abril fue. Y del año pasado, ¿eh? Una vez que presentas la película, ¿qué reacciones del público? ¿Qué es lo que te sorprendió alguna? Bueno, reacciones en proyección no sé, porque no estoy en las proyecciones, ¿no? Me parece como muy impúdico estar allí, parece que estés como presionando a los espectadores de algo, ¿no? Luego sí, como ya sabes, en los festivales, porque claro, ahora estrenamos la película, el estreno es esta semana, tanto en Madrid el jueves como el viernes en Barcelona. Pero hasta ahora pues ha sido un recorrido por algunos festivales, y en los festivales ya sabes que siempre hay al final pues preguntas de los espectadores. Lo que me sorprendió pues es un poco, te lo he comentado antes, la conexión que en términos generales había con la gente que asistía a las proyecciones, el hecho de que comprendieran tan rápido algunas ideas que a lo mejor miradas desde cierta perspectiva por lo inusual no serían tan fáciles de comprender, pero bueno, pues me entendían básicamente los temas, los motivos, la esencia de la película, ¿no? No la forma, pero claro, la forma, que es la clave, lógicamente no la entiende nadie. Es decir, cuando uno va a ver una película y dice que entiende, lo que entiende es el argumento, porque si a cualquiera que vea una película y de un cineasta como muy conocido, tipo pues John Ford o Alfred Hitchcock, le dices que te diga cuál es la forma, que si tiene, cómo son las composiciones, o que cuántos movimientos de cámara tiene, o por qué hay más travelings que panorámicas y qué sentido tiene, o por qué una dominancia cromática, esto no nos da tiempo, hay que analizarlo, claro, pero eso es lo que es el cine realmente, porque el argumento preexiste antes y hay que filmarlo, ¿no? Sobre todo digamos la herramienta, como las dos herramientas como más llamativas o más protagonistas de la película, que son todo el concepto sonoro y toda la idea de montaje. Esta sí que algunas cosas pues lo dijeron, pero en general pues me sorprendió, pues claro, tengo que decir gratamente, porque supongo que a la gente a la que no le gusta pues no te dice nada, pero la verdad es que se quedaban todos hasta el final de las películas, que en los festivales sabes que mucha gente se va y todo eso, pues se quedaba en cine, estaban las salas llenas, se quedaban, lo mismo en los preestrenos que hemos hecho en Madrid y en Barcelona, las salas siempre han estado llenas, la gente se ha quedado, pues te ha hablado muy elogiosamente, tanto haciéndote preguntas como fuera. Y bueno, al final pues siempre piensas que algo has hecho mal, ¿no? Porque cuando empieza todo el mundo a coincidir en una cosa, pienso igual no he logrado transmitir del todo. Es una manera de decirlo, más o menos con cierto sentido del humor, pero sí, fue, digamos, una sorpresa grata, ¿no? La verdad, por ahora, por los pases de transeúntes, no sé cómo irán los estrenos, sé cómo van los estrenos en general, y por lo tanto tengo los pies en la tierra, me imagino cómo irá el de transeúntes. Películas que no tienen estas promociones masivas del despertar de la fuerza ni de este tipo de películas, claro. Entonces, el número de espectadores, pues supongo que será limitado una vez que empiece su carrera en las salas, ¿no? Pero claro, esto ya no depende de mí, mi oficio no es ni vender una película, ni mi oficio es hacerla, eso es lo que puedo hacer. Yo luego que la vea más o menos gente, me encantaría que la viera el mayor número posible de personas y que les gustara, pero claro, es que eso no depende de mí. Y ahora Luis Ayer está en otro proceso de pensar una película, ¿o sí, ahora... Sí, de hecho estaba en dos proyectos, uno es un poco más extendido en el tiempo, no como Transeúntes obviamente, pero sí pensaba pues para un par o tres de años,
Y el otro es en cambio un proyecto muy breve, muy corto, que en principio, si todo va bien, vamos a ver, porque ya sabes, depende de ajustar muchas cosas, pero en principio tendríamos que rodarla en julio. Y es una película, pues es casi el anti-Transeúntes, te digo porque Transeúntes se desarrolló a lo largo de 22 años, el objetivo sería hacerla prácticamente en 22 días, por decirlo de algún modo, ¿no? O en 21 días, hacerla muy, muy rápida y bueno, es otro tipo de película, con otras necesidades, con otros objetivos, pero vamos, igualmente querida y mimada, o sea, no es porque, digamos, esta se la saca de encima, ¿no? Es que hay películas pues que necesitan un tiempo y otras que necesitan otro. Y ahora para terminar, me gustaría que si recuerdas aquella película que cambió tu mirada como espectador, o una de ellas. Bueno, una de ellas sí, recuerdo centenares de películas que me han influido, que me han gustado, que me han apasionado, que me han aturdido, que me han dejado hecho polvo durante tiempo, ¿no? Entonces, son preguntas, tanto esta como la primera son preguntas un poco trampas, ¿no? Porque inmediatamente dices una y luego piensas, no, pero la otra también, va por épocas también y va por momentos, pero son tantas que realmente cuando se dice que es muy, muy difícil decir una, es que tú mismo debes de saber que es así, ¿no? Entonces, claro, en la adolescencia hubo películas que me impresionaron, te puedo decir unas cuantas. Tabú de Murnau me impresionó, todo el cine de Murnau, pero Tabú, que fue la primera que yo vi de él, curiosamente es la última de él, a mí me impresionó mucho. Me impresionó mucho el año pasado en Marienbad, me impresionó mucho La multitud de Kim Vidor, que antes la he citado, ¿no? Es decir, luego pues hay otra serie de películas, he citado dos mudas, no Marienbad no, pero por ejemplo un poco más después hay películas de los años 30, 40, 50 que me entusiasman, ¿no? El placer de Max Ophuls, o Qué verde era mi valle de John Ford, o The Roaring Twenties de Walsh, montones de películas, ¿no? Luego ya en los años 60 pues antes he citado el Marienbad, pero bueno, hay una cantidad de películas desde Rocco y sus hermanos de Visconti. Una cosa, Luis, ¿has pensado en, si te preguntan un referente? Yo esta pregunta no quería hacerla porque, no sé, referentes hay muchísimos, pero no solo del cine, de la literatura, del arte, de tu propia vida, de tu propio entorno, pero si tú ahora mismo, imagínate que te pones a analizar tu propia película, como en un punto como de aparte, si tuvieras que buscar un referente, ¿cuál sería? Bueno, yo sé cuál he buscado y sé cuál es el que la mayoría de los espectadores piensan, porque me lo han comentado, ¿no? El que la mayoría de los espectadores piensan es Godard. Que por una parte, pues vamos, encantado, pero no es buscado así. Es decir, supongo que también afecta el hecho de que yo sea el director de una escuela de cine que se llama Van de Apart y el hecho de que el concepto sonoro de la película pues digamos, sin ser el concepto que hizo Godard, digamos, haya seguido o buscado por los desarrollos a partir de lo que hizo Godard en los años 80. Que por otra parte es sorprendente, porque si no haces eso, haces lo que inventaron Kim Vidor y Stenberg al principio de la historia del cine sonoro. Es decir, toda película sonora que hoy se haga, la inmensa mayoría, siguen los presupuestos inventados por 4 o 5 cineastas entre finales de los 20 y principios de los 30. No ha cambiado nada, ha cambiado la tecnología, tenemos Dolby 5.1, pero desde el punto de vista creativo, o poco creativo, porque a veces hace poco creativo lo que ellos fueron, lo que inventó Kim Vidor con Aleluya, Stenberg con El Ángel Azul, Lange con M, las primeras películas sonoras de Lubitsch, de Boris Barnett y algunos otros cineastas, están en el origen prácticamente de todo lo que se sigue haciendo. Y luego hay algunos cineastas como Bresson, Tati, pero sobre todo especialmente Resnais y Godard, que en los años 60 lo cambian mucho, y en el año 82 y 83 Godard hizo un par de películas, 3 en concreto, que fueron Pasión, Prenom Carmen y Jerusalem Marie, que marcaron un punto de inflexión extraordinario, un reinicio, una revolución, en el sentido de que volvieron al origen y empezaron a hacer otro camino, y ese camino prácticamente no lo ha seguido nadie. Entonces yo de algún modo he querido ver por dónde se puede ir por ahí, no sin hacer lo que él hizo. Y entonces claro, la primera impresión pues puede asociarse a ciertas cosas, ¿no? de Godard, pero en realidad, como te he dicho antes, no es una cosa estrictamente buscada, son las necesidades de que si tú vas a hacer una película sobre el caos, sobre la superposición, sobre una cosa que empieza y de repente casi antes de empezar incluso a comprenderla pasas a otra, porque hay otra cosa que requiere tu atención, como en una gran ciudad, pues ese método era más adecuado. Pero si te tengo que decir cuál era mi única referencia, cuando la digo a veces las personas no se la creen, aunque luego si explico empiezan a dudar, ¿no? Era John Ford, y era John Ford por varios temas. Uno de ellos era el tema de la épica.
Es decir, para mí toda visión así tan brutal como he querido mostrar en la ciudad de transeúntes, en Barcelona, parte de un concepto épico que para mí está abandonado en el cine. Es decir, la épica es algo en desuso y si se utiliza, casi siempre se utiliza para batallas, para guerras, es decir, entonces yo quería ver otra visión. Sí, épica de los cientos de héroes anónimos que hay en una ciudad que tienen que hacer un esfuerzo titánico, homérico, por sobrevivir cada día, ¿no? Y simplemente por vivir, ¿no? No digo que tampoco sea no quiero decir con esto que los habitantes de Barcelona tengan que hacer el esfuerzo mayor que ha habido en la historia, no creo que sea especialmente mayor, pero es el esfuerzo nuestro por vivir. Es decir, es como decía un gran músico del siglo XX, Richard Strauss, ¿no? Que escribió un poema sinfónico memorable llamado Una vida de héroe. Y el héroe no era especialmente un héroe, no era Sigfrido ni Tannhäuser, los héroes wagnerianos, ¿no? Era otro tipo de héroe, un héroe más cotidiano, el hombre que lucha con su trabajo, con su entorno, con su familia, con sus amigos, que lucha por hacer las cosas bien, pero que tiene montones de antagonismos. Bueno, para mí eso tenía que ver con lo que te he dicho de John Ford, con esta dimensión épica, ¿no? Y también con esto entroncaría, pero esto ya sería muy complicado desarrollar ahora, con el tema de esta percepción democrática que te hablaba antes, ¿no? Es decir, el abrazarlo todo, ¿no? Volviendo a los músicos, aunque bueno, Brecht no me es ajeno y le quiero mucho también, y hay algo de distanciamiento que supongo que tendrá que ver con él en la película, pero también con otros, no solo con él, está la cuestión esta de, ¿cómo diríamos?, me es difícil a veces buscar más referencias, ¿no? Pero de plantear, no sé, es que iría por un camino, pero es que el problema de ir por este camino es que para contarlo y explicarlo bien y no parecer una especie de pedante absurdo, necesito poner ejemplos y es tal vez excesivo, así que pienso que con lo que he dicho puede entenderse bien sin entrar en vericuetos que serían ya demasiado complejos, ¿no? Pues Luis, muchas gracias de hablar contigo, de explicarme tantas cosas de la película y sobre todo de ti mismo y de su mirada, porque al fin y al cabo la película es la mirada de alguien sobre un caos fragmentado de lo que puede ser la propia vida de alguien, ¿no? Gracias a ti. Muchas gracias.